Bien, chicos, primero que todo, buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Ya vamos a empezar con la grabación también. En el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de movimiento rectilíneo acelerado, ya que para que no, para que practiquen un poco más. Bajo ese movimiento también vamos a ver algunos eh, conceptos de las gráficas, para que les quede claro cómo analizar un ejercicio con gráfica, ¿ya? Y de ahí vamos a ir continuando con algunos conceptos si es que avanzamos el día de hoy, si no los dejamos para la próxima clase. Entonces vamos a continuar con nuestra guía de trabajo. La semana pasada estuvimos haciendo algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, donde habíamos que aplicar algunas fórmulas de movimiento rectilíneo. Luego hicimos algunos ejercicios de movimiento acelerado, donde la velocidad, recuerden que debe cambiar. Si la velocidad no cambia y se mantiene constante, eso es un movimiento uniforme. Si cambia de manera constante, lo llamamos movimiento rectilíneo acelerado. Y si no me falla mal la memoria, el último ejercicio que hicimos la semana pasada fue el ejercicio número 20, si no me equivoco. No fue el 20, fue el 18, donde hablaba de un frenos de un auto donde puede producir una aceleración y la aceleración era negativa, más allá que el ejercicio lo indicaba positivo, debido a que el auto iba cada vez más lento. Entonces habíamos visto la última clase que si la aceleración es positiva, eh, la velocidad obviamente va aumentando en esa forma. Si la aceleración es negativa, la velocidad va disminuyendo. ¿Ya? No sé, en este tipo de ejercicio hay que percatarse que la velocidad puede ser negativa, la aceleración también puede ser negativa, la distancia recorrida o el desplazamiento, mejor dicho, puede ser negativo, pero el tiempo lo ideal es que no sea negativo. Trabajar con tiempos positivos porque normalmente medimos en ese formato. Entonces me voy a devolver un poco, voy a hacer un ejercicio que es el número 14, el cual trata lo siguiente. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me la van realizando. Entonces vamos a elegir el ejercicio 14 de nuestra guía. Este ejercicio sí lo voy a hacer completo, voy a responder cada una de las preguntas y trata de lo siguiente. Dice, un automóvil parte el reposo y en 10 segundos alcanza una velocidad de 8 metros por segundo. En los próximos 15 segundos llega a su velocidad a 16 metros por segundo. Y finalmente en los siguientes 12 segundos su velocidad es de 30. Representa gráficamente la velocidad y cuál ha sido su aceleración en cada intervalo. Esa es la pregunta. ¿Y cuál ha sido la distancia recorrida por el móvil? Entonces nosotros primero que todo vamos a determinar eh, las aceleraciones y después la distancia. El gráfico lo vamos a dejar al final de este ejercicio. Ya vamos a trabajar primero con las otras preguntas que vienen en este caso. En este problema, chicos, si se fijan en las preguntas, acá las preguntas me van indicando todas, ¿ya? Así sí, si es acelerado, si no es acelerado el ejercicio. Y eso me ayuda, entre comillas, a entender qué debo calcular. Entonces, en este caso, me doy cuenta que he acelerado porque la pregunta me están preguntando la aceleración. ¿Ya? Entonces, está de cajón cae de cajón que es una de las aceleraciones el dato correcto. También, chicos, este movimiento yo lo puedo ver en tres partes, ¿ya? Y las tres partes son acelerados. ¿Ya? Me están preguntando la aceleración en tres lugares distintos. Por lo tanto, yo acá me percato que vamos a hacer lo siguiente, que ocurre lo siguiente con este ejercicio. Que como el automóvil parte un tiempo de 10 segundos y llegó a una velocidad de 8 metros por segundo, hasta ahí tengo una parte del ejercicio. Luego tengo otra parte del ejercicio que pasan 15 segundos
y llego a una velocidad de 16. Tengo hasta otra parte del ejercicio, otro intervalo de movimiento. Y finalmente pasaron 12 segundos y llegó a una velocidad de 30. Otro, otro corte del movimiento. ¿Ya? Bajo esas condiciones, vamos a anotar los datos de la primera parte. Este ejercicio, como les vuelvo a repetir, está dividido en tres partes para desarrollarlo. Entonces, la primera parte trata lo siguiente. Datos. Como parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0. Su velocidad inicial es 0 metros partido por segundo, porque parte del reposo. En 10 segundos, o sea, el tiempo que demoró en cambiar de velocidad fue de 10 segundos. ¿Y a qué velocidad llegó? Llegó a una velocidad final de 8. Entonces, bajo esas condiciones, me están preguntando, calcule la aceleración, que no lo sé, y calcule la distancia. Entonces, primero partimos con la aceleración. Y la aceleración se puede calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Vemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es 8 metros por segundo, menos 0 metros por segundo, dividido por el tiempo, en este caso que son los 10 segundos. Resolvemos 8 menos 0, son 8. 8 metros por segundo, partido por 10 segundos, eso es igual a 0,8 metros por segundo al cuadrado, que esa es la medida según el Sistema Internacional de la Aceleración. Eso quiere decir que en el intervalo de tiempo de 10 segundos, que pasa de 0 a 8, hay que tener una aceleración de 0,8 metros por segundo. La distancia recorrida, la distancia la podemos calcular con varias fórmulas, pero creo que la más adecuada en este caso sería la de velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Eso quiere decir que la distancia va a ser aquí, velocidad inicial, 0 metros partidos por segundo. El tiempo son los 10 segundos. La aceleración, que es 0,8, más la aceleración, que es 0,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el 10 al cuadrado segundos cuadrado. Todo eso partido por 2. ¿Ya? Al multiplicar 0 por 10, eso es 0, 0 metros, recordando que los segundos se van. Y al multiplicar el 0,8 por el 10 al cuadrado partido por 2, eso se convierte en un 40 metros. Y eliminamos esa unidad. 40 por 0, disculpe, 40 más 0 son 40. Por lo tanto, la distancia que recorre este automóvil en los primeros 10 segundos son 40 metros. Tenemos nuestra primera respuesta, nuestra primera solución al ejercicio. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan ahí mientras copian o le sacaron pantallazo al esa parte del ejercicio. Entonces, como les vuelvo a repetir, acá la idea del ejercicio es verlo por lapsos de tiempo, verlo por intervalos. Entonces, cuando lo veo por intervalos, obviamente veo como que el ejercicio fueran un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios distintos, ya dependiendo de los intervalos que me vayan indicando en el ejercicio. Entonces ahí tenemos otro, otro ejemplo claro del movimiento rectilíneo acelerado. Y luego, jóvenes, vuelvo a hacer el ejercicio dos o tres veces con la misma fórmula. Ya las fórmulas no van a cambiar. Ya igual voy a ocupar la aceleración, la distancia, porque en todo me está preguntando la aceleración y me pregunta la distancia recorrida. Entonces, como me preguntan a cada rato lo mismo, voy a ocupar la fórmula.
Lo único que va cambiando son los datos. ¿Ya? Voy a ir a anotarlo acá arriba mientras. Entonces, por ejemplo, la segunda parte del ejercicio tengo nuevos datos. O sea, voy a tener una nueva velocidad inicial, un nuevo tiempo, una nueva velocidad final y me siguen preguntando la aceleración y la distancia. Siguen preguntándome lo mismo. Vuelvo a repetir, el problema es que estos datos van cambiando ya. Por ejemplo, si yo sigo leyendo el ejercicio, dice los próximos 15 segundos, o sea, el tiempo ha pasado 15 segundos. Y quiero llegar a una velocidad de 16, entonces mi velocidad final va a ser de 16 metros por segundo. Ya no es los 8, sino los 16. Pero mi velocidad inicial no es cero. Mi velocidad inicial va a ser los 8. ¿Por qué? Porque yo estaba a una velocidad inicial, que partí de cero, terminé con 8. Después volví a acelerar. Por lo tanto, mi velocidad inicial ya no son los 0 metros por segundo, sino donde terminé en la primera parte. Entonces mi velocidad inicial ahora serían 8 metros por segundo. Y mi velocidad final sería 16. ¿Ya? Entonces en este caso, cuando ocurre algunas veces por intervalo, no necesariamente tengo que volver al origen para contarlo como inicial. El inicial puede ser el objeto en movimiento en este caso. Considero los 8 metros por segundo como mi velocidad inicial y el 16 como velocidad final. Y bajo esa lógica, la última parte del ejercicio también. Tengo una nueva velocidad inicial. Mi nueva velocidad inicial son donde terminé recién, que en ese caso terminé con 16 metros por segundo. El tiempo me indica que son 12 segundos. Y la velocidad final, en este caso, sería los 30 metros por segundo. Obviamente ahí calculo de nuevo la aceleración, que no sé cuánto vale, y calculo la distancia también, que tampoco sé cuánto. Entonces, todo eso se va basando de manera distinta porque la pregunta dice los próximos 15 segundos, los siguientes 12 segundos, ya para que lo tengan en cuenta. Eso está malo, ¿eh? El 520 y el 300, ya no, no son las soluciones correctas. Los tres primeros sí están adecuados y bien anotadas las respuestas. Voy a anotarles ahí las soluciones de la distancia para el ejercicio. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Acá lo importante del ejercicio es darme cuenta cómo va el movimiento para que lo tengan desarrollado. Entonces, un rato para que lo copien, lo vean si hay alguna consulta, alguna duda y les anoto la solución de la distancia de los otros ejercicios. La solución tiene que ser 180 metros y la otra tiene que ser como 400, si no me equivoco. Vamos a revisarlo bien. Eh, no, 270 y 5. Entonces ahí tenemos un ejercicio casi completo, te vuelvo a repetir, de velocidades y demás. ¿Ya? La segunda parte no la voy a hacer porque están las soluciones y ya se les indicó el proceso de cómo realizarlo. No sé si hay alguna consulta, si hay preguntas, la van realizando.
Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a ver, ya como les decía, la idea de la clase de hoy es hacer los ejercicios completos. Y vamos a representar gráficamente la velocidad. Eso nos están pidiendo el ejercicio. Entonces, hacer un gráfico debe ser lo más sencillo que más que analizarlo, ¿ya? En este caso el gráfico lo vamos a realizar con los datos que ya tenemos. Acá no es necesario calcular la aceleración, ya que ya lo hicimos, ya calculamos toda la distancia. Por lo tanto, repetimos las fórmulas 3ds para que calculáramos la aceleración, también calculáramos las distancias. Entonces vamos a hacer el gráfico. Vamos a borrar acá, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Me refiero con el mismo enunciado y vamos a graficar los que nos piden las velocidades. ¿Ya? Jóvenes, en el caso de uno de crear un gráfico, en el caso de yo crear un gráfico, tengo que tener en cuenta lo siguiente, que ojalá los gráficos sea lo más ideal posible al ejercicio, ¿ya? Entonces en este caso vamos a tener un gráfico de velocidad, que en este caso acá va a ir la velocidad en mi eje Y. Entonces aquí yo digo la velocidad va a estar en metros partidos por segundo. Y en este sector vamos a colocar el tiempo. ¿Ya? En segundo. La mayoría de las veces, generalmente se ocupa el tiempo en el eje X y la velocidad en el eje Y. La distancia también se coloca en el eje Y, normalmente si es un gráfico de distancia versus tiempo. Y además también si aceleración versus tiempo, también la aceleración en el eje Y y el tiempo se coloca en el eje X. ¿Por qué? Porque el X normalmente es la variable independiente y es lo que hace que dependa la variable Y, porque la Y es la dependiente. O sea, a mayor tiempo la velocidad puede aumentar o puede disminuir. Entonces yo le estoy dando la opción, en este caso el tiempo, como mi variable concretamente. En intervalos de tiempo, lo que yo tengo que graficar es concretamente esto. Coloco el tiempo, que es mi eje X, y conozco mi velocidad. O sea, hago una pequeña tablita para ayudarme a hacer el ejercicio. O sea, cuando pasaron 0 segundos, había una velocidad de 0. Pasaron 10 segundos, o sea, tiempo 10, hay una velocidad de 8 metros por segundo. Luego pasaron 15 segundos después, o sea, ya no es 10, ya no es 15, sino 25, porque pasaron 15 segundos después. O sea, después del 10 pasaron 15. Llegamos a una velocidad de 16. 12 segundos después, o sea, los 37, llegamos a una velocidad de 30. Entonces, esos son los puntos que yo debo graficar. Lo ideal es no siempre que tiene que cuadrar todos los números. Lo que es importante es ir colocando, ojalá, los números más, podríamos llamarlo, generales dentro de nuestra gráfica. Entonces aquí vamos a partir por el 0. Aquí en la mitad más o menos voy a indicar que es el 20. Y acá voy a indicar que es el 10. Y acá voy a indicar que es el 30. Y acá voy a indicar el 40. ¿Ya? ¿Por qué es importante que tengan la misma separación? Por el simple hecho el siguiente, que muchas veces tratan de cuadrar los números. ¿Ah? Por ejemplo, uno de repente ve un gráfico así y colocan, no sé, acá va a ser el 1 y de aquí después una separación, un 5 y después vuelven a hacer una separación igual más grande y aquí hay un 100. Entonces no puede ser que las separaciones sean lo mismo, pero numéricamente la distancia sea otra. Por ejemplo, del 1 al 5 no es lo mismo que decir del 5 al 100, pero cuando dibujan el gráfico, igual dibujan como si fuera todo igual. Entonces no es necesario hacer ese proceso. ¿Por qué elegí hasta el 40? Porque dije voy a ir de 10 en 10. Y el máximo tiempo que yo voy a graficar son 37. Entonces voy a ir de 10 en 10 para que la solución sea adecuada. Acá lo mismo, también voy a ir de 10 en 10. Porque la velocidad máxima es 30. Entonces podría decir, voy a hacer la separación lo más real posible. Aquí voy a colocar los 10. Acá voy a colocar los 20. Y aquí voy a colocar los 30. Entonces, si se fijan, trato de que las separaciones sean iguales y que igual coincida con los números en este caso.
Si vamos de 10 metros por segundo, la separación ojalá la misma longitud. ¿Ya? Eso es lo ideal en un ejercicio. Luego de haber hecho eso, grafico. Por ejemplo, el 0,0, que va a ser mi primer punto, ahí está graficado. Entonces ese punto ya está listo. Después el tiempo 10, velocidad 8. Tiempo 10, o sea, ahí es el tiempo hacia arriba. La velocidad equivale a 8. Un poquito más abajo del 10 de la velocidad. Ahí tenemos nuestra velocidad, nuestro segundo punto. Y lo unimos. Entonces, esa partícula, ahí empieza a aumentar la velocidad. Y usted lo ocupa con una regla, obviamente. Entonces, aumenta la velocidad. Después de los 25 segundos, o sea, por acá, 25 a la mitad, ahí lanzo la línea hacia arriba, alcanza una velocidad de 16. 16, más o menos por ahí. Estimo que por ahí está el 16 metros por segundo. Por acá. Entonces tenemos el segundo punto de 25 y 16. Trazamos la línea, en este caso lo más recta posible, vuelvo a repetir. Que voy a tratar de dibujarlo lo más recta posible. Ya que lo estoy haciendo a mano alzada. Y no es lo mismo trabajar en una tableta digital que en un cuaderno o en la pizarra. Entonces ahí tenemos la velocidad. ¿Ya? Por último, el 37 segundos, que es más o menos lo que estimamos por acá. 37 segundos. También trazo hacia arriba. Y la velocidad es de 30. ¿No? Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de velocidad. En este caso ahí. Eso me fui un poquito más arriba, no importa. Ahí tenemos nuestro cuarto punto de gráfico. Entonces, si me fijo en el gráfico, mi velocidad aumenta, va siempre aumentando. Si me preguntase dónde empezó a aumentar más, y vamos a suponer que no hice ningún cálculo de aceleración, me doy cuenta que aumentó más el sector que lo voy a considerar en verde. En este lugar aumentó más. No quiere decir que aumentó de una velocidad a una velocidad mayor, simplemente en el lapso de tiempo el aumento fue mucho mayor que lo que ocurrió en los dos intervalos anteriores. ¿Dónde el aumento fue menor? El aumento fue menor acá. Ahí fue menor. Se fijan, es un poco más plano del ejercicio. Entonces, normalmente esta parte, la indicación del gráfico, si la pendiente de la flecha, en este caso la recta que estemos dibujando, es más elevado, quiere decir que aumenta la velocidad más rápido, por lo tanto, como aumenta más rápido, la aceleración es mayor. Si en este caso la pendiente de la recta es más horizontal, eso quiere decir que está cercano al cero, o sea que no aumenta la velocidad. Y también puede ocurrir que la pendiente vaya hacia abajo, que el movimiento se haga hacia abajo, y si la recta va hacia abajo, en este caso la línea la tengo que dibujar disminuyendo velocidad, indica que la aceleración es negativa. Entonces eso también lo puedo extrapolar en un gráfico, como el que como el que creé recién ahí, para que lo tengan claro. Entonces, por eso les decía que la interpretación es lo que vamos a hacer ahora para explicar algunos los conceptos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas, preguntas. Lo vuelvo a repetir, que el gráfico fue realizado con los datos del problema, ni siquiera fue necesario haber calculado antes la aceleración, más allá que antes ya lo habíamos resuelto recién, habíamos calculado las preguntas de aceleración y tiempo. Entonces un par de minutos para que lo copien antes de continuar.
Veamos, chicos, vamos a continuar. Entonces, como le explicaba, lo más fácil debe ser hacer el gráfico. Pero ¿qué pasa si el gráfico viene listo? Y me están preguntando analizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir uno de los problemas que están acá, que es el problema 32, en el cual concretamente no voy a diseñar el gráfico ya viene listo. Y le voy a explicar toda la información que uno puede sacar en un gráfico, dependiendo de las características de este. Por lo tanto, vamos a hacer un nuevo ejercicio y lo vamos a borrar. Entonces, ahí tenemos un nuevo gráfico, el ejercicio 32. Vuelvo a repetir acá, chicos, más allá de la pregunta que hay en este ejercicio 32, voy a hacer lo máximo posible de información, voy a sacar la mayor cantidad de respuestas. Entonces, este gráfico es un gráfico que se llama un gráfico distancia versus tiempo. Ese es el gráfico, el nombre correcto, ¿ya? Distancia versus tiempo. ¿Qué es lo que puedo extraer, qué información puedo extraer de este gráfico? Me puedo percatar que hay varios tiempos y hay un movimiento. Eso quiere decir que yo a los 0 segundos está ubicado a los 0 metros. Pasaron 5 segundos y yo estoy ubicado a los 1.5 metros. Pasaron 8 segundos y seguí ubicado a los 1.5 metros. Pasaron 12 segundos y estoy ubicado, en este caso, a los 0 metros. Concretamente eso. Avancé hasta una posición, me mantuve en esa posición y me devolví. Eso dice el ejercicio. Entonces me devuelvo. En este caso, nuestro ejercicio. Y también puedo extrapolar lo siguiente. Que mi velocidad en este gráfico, de los 0 a los 5, aumenta mi velocidad, mantengo mi velocidad y obviamente la disminuyo. ¿Qué es lo que es la velocidad en un gráfico, distancia versus tiempo? Acá, chicos, la velocidad es la pendiente. ¿Ya? En este caso, ¿cómo vamos a determinar la velocidad? Una de la manera más rápida es la siguiente. Escribir. La velocidad va a ser lo mismo que distancia partido por el tiempo. Por lo tanto, en este caso, vamos a calcular la velocidad en varios puntos. Y mis puntos los voy a colocar nombres. Voy a colocar el punto A, donde partió todo. El punto B, que es hasta los 5 segundos. Un punto C, que es hasta los 8. Y un punto D, que es hasta los 12. Por lo cual voy a calcular la velocidad entre el punto A y el punto B. Entonces voy a calcular esa velocidad. Por lo tanto, eso va a ser igual a la distancia del punto B menos la distancia del punto A partido por el tiempo en el punto B menos el tiempo en el punto A. O sea, estoy trabajando con lo que en matemática llaman pendiente, que en matemática deben haberlo visto como la siguiente forma. Pendiente es lo mismo que la y2 menos la y1 partido por la x2 menos la x1. Entonces, eso mismo elemento estoy ocupando ahora para calcular la distancia. Para calcular, disculpe, la velocidad. Y reemplazo. Distancia a los puntos B. O sea, en los puntos B yo estaba a los 1.5 metros. 1.5 metros. Menos. En el punto A yo estaba a los 0 metros. Divido. En el tiempo B son los 5 segundos. Y el tiempo en A son los 0 segundos. Hago la operatoria. 1.5 menos 0 es 1.5 metros. Y el 5 partido por 0, restado 0, disculpen, es 5 segundos. El 5 en el 1.5 cabe 0,3 veces, si no me equivoco. Por lo tanto, mi velocidad en este caso sería de 0.3 metros por segundo. O sea, por cada segundo que pasen yo voy a avanzar 0.3 metros. ¿Ya? Entonces, esa es mi velocidad en el ejercicio.
una velocidad constante de 0.3 metros por segundo entre de llegar al punto A y el punto B. Entonces yo le había dicho recién que acá aumentamos la velocidad, por lo tanto que aumentamos la velocidad, obviamente nuestra distancia recorrida es mayor. También puedo calcular la velocidad entre los dos puntos, entre el punto B y el punto C. Siempre es por intervalos, de A a B, de B a C, no de A a C completo, porque el movimiento no es, está como cortado. Aumento, mantengo, disminuyo. ¿Ya? Entonces, como está bajo esas condiciones, tengo que hacerlo por partes. Lo mismo que si hubiesen dos movimientos que, digo, aumento y aumento. Tengo que fijarme bien que el aumento sea constante. Si el aumento es constante, lo puedo ver como completo el ejercicio. Pero si aumento una cantidad y después aumento otra, eso es distinto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estoy en un auto, acelero y después lo aprieto más aceleración. La acelero mucho más, más fuerte. Entonces, obviamente no puedo analizar desde el cero, del origen, hasta el final del movimiento. Tendría que verlos por intervalos, por lapsos. Entonces, en este caso también lo vamos a ver por lapsos. Tenemos la velocidad entre los puntos B y el punto C. Por lo cual vamos a calcular la distancia en el punto C menos la distancia en el punto B. Todo eso partido por el tiempo en el punto C menos el tiempo en el punto B. Y anotamos los datos. La distancia en el punto C son los 1.5 metros. La distancia en el punto B es 1.5. Entonces entre el C y el B la misma distancia, 1.5 metros. El tiempo en el punto C eran los 8 segundos. Y el tiempo en el punto B menos eran los 5 segundos. Por lo tanto, 1,5 menos 1.5 son 0 metros. 8 menos 5 son 3 segundos. 0 partido por 3 son 0 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración es nula. Como no hay aceleración, eso quiere decir que mi velocidad no cambió y puede haber sido que me haya quedado quieto en ese momento. Puede ser que mi velocidad es de 1 metro por segundo. Acá le puse 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es metros por segundo simplemente porque estamos hablando de velocidad. Vamos a borrar el cuadrado ahí. El ejercicio. Entonces, como estaba con una velocidad de 0, estaba quieto. Me quedé quieto en ese ejercicio. Entre el B y el C. Y ahí se nota en el gráfico que alguien estuvo quieto. Por último, nos falta la velocidad de los puntos C y el punto D. Eso va a ser la distancia en el punto D menos la distancia en el punto C partido por el tiempo en el punto D menos el tiempo en el punto C, que corresponden a la resta D. La distancia en el punto D son 0 metros, menos la distancia en el punto C son 1.5 metros. 1.5 metros. El tiempo D son 12 segundos y el tiempo C son 8 segundos. Restamos 0 menos 1.5 es negativo 1.5 metros y 12 menos 8 son 4 segundos. Entonces realizamos la división. Eso es 0,3 y algo, si no me equivoco. 15 dividido 4. Vamos a ocupar la calculadora para que sea más rápido. 0,375. O sea, va a una velocidad de 0,375 metros por segundo. Pero es negativo. O sea, va con una velocidad a sector izquierdo. En este caso, si lo queremos ver como velocidad. Entonces este móvil que se mueve al sector izquierdo tiene una velocidad negativa. ¿Ya? Recuerden que sea negativo no quiere decir que sea más pequeña la velocidad. Quiere decir que obviamente cambió de sentido. En este caso va hacia los negativos. Va con una velocidad positiva de 0.3, por lo tanto avanzo hacia los positivos.
me quedo quieto con su velocidad cero y después aplico una velocidad negativa para poder devolverme. Obviamente si quiero quedar en el mismo punto de donde partí lo puedo hacer, si no quiero seguir retrocediéndolo también lo puedo hacer. Entonces ahí tenemos un análisis de un gráfico, el número 32, de distancia versus tiempo. O sea, al calcular la pendiente, calculamos la velocidad. Un par de minutos para que lo copien. Si hay consultas jóvenes me las van realizando.
Veamos, chicos, vamos a continuar con otro gráfico de análisis. Ya en este caso hicimos un gráfico de distancia versus tiempo, pero también hay otro gráfico que es el de velocidad versus tiempo, ya no es el único que podemos trabajar. Como el siguiente. Gráfico velocidad versus tiempo. Muy parecido, o dicho idéntico al que el que recién había dibujado, pero ahora lo vamos a analizar. ¿Qué yo puedo extrapolar acá? ¿Qué ideas puedo extraer acá de este tipo de gráfico? En lo siguiente, en este gráfico, velocidad versus tiempo, nos fijamos acá, la velocidad y el tiempo. A los 0 segundos tengo una velocidad de 0 metros por segundo. A los 5 segundos tengo una velocidad de 2. A los 10 segundos tengo una velocidad de 8. A los 15 segundos también tengo una velocidad de 8. Y a los 25 segundos tengo una velocidad de 0. Y esos son los datos más literales que puedo sacar. O sea, el tiempo y la velocidad. De manera rápida. Pero puedo inferir lo siguiente. Que aumenté mi aceleración. O sea, apliqué aceleración para aumentar la velocidad. Después hice una aceleración mayor para aumentar aún más mi velocidad. Luego, pienso que la aceleración que apliqué fue nula, por lo tanto, como fue nula, la velocidad se mantiene. Y luego aplico frenos o simplemente hago una aceleración negativa para que mi velocidad empiece a bajar. Entonces, lo que normalmente ocurre, por ejemplo, con un motor. Alcanza una cantidad de velocidad o revoluciones por minuto, empieza a aumentar, se mantiene trabajando y después lo apagué. Entonces, en ese caso, la velocidad me va a ayudar a hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, la pendiente, que también la vamos a determinar, recuerden que la pendiente en matemáticas es las diferencias de las y partido por las diferencias de las x, como lo habíamos explicado recién, será la aceleración. Entonces, en un gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente es la aceleración. Por lo tanto, vamos a ocupar la siguiente fórmula nosotros. Vamos a ocupar que la aceleración es lo mismo que decir que velocidad partido por tiempo. Por lo tanto, acá también vamos a darle puntos. El punto A, el punto B, el punto C. Entonces siempre cuando va cambiando voy colocando un tipo de punto, ¿ya? Un D y un punto E al ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá voy a decir, puedo calcular la aceleración entre el punto A y el punto E. Para calcular simplemente digo, voy a hacer la velocidad en el punto B menos la velocidad en el punto A partido por el tiempo en el punto B menos el tiempo en el punto A. Entonces ahí puedo determinar la aceleración con que se mueve ese móvil. Entonces voy a decir, la velocidad en el punto B son 2 metros por segundo. Menos la velocidad en el punto A es 0 metros por segundo. El tiempo. El tiempo en el punto B son 5 segundos. Y el tiempo en el punto A, son 0 segundos. 2 menos 0 son 2 metros por segundo. Y 5 menos 0 son 5 segundos. Entonces digo 2 dividido 5. 2 dividido 5 es 0.4. Por lo tanto, hay una aceleración de 0.4 metros por segundo positivo en el primer rango. Entre los 0 y los 5 segundos. 0.4 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que aumenta la velocidad por cada segundo que pase. Vuelvo a hacer lo mismo para el otro cálculo de aceleración. Voy a calcular qué pasaría la aceleración entre el punto B y el punto C. Entre el B y el C. Eso quiere decir que la velocidad en el punto C menos la velocidad en el punto B partido por el tiempo en el punto C menos el tiempo en el punto B. Reemplazo. La velocidad en el punto C,
son los 8 metros por segundo, menos la velocidad en el punto B, que eran 2 metros por segundo. El tiempo en el punto C son 10 segundos y el tiempo en el punto eh, B, disculpen, recién el C. El tiempo C son 10 segundos, en el tiempo B son 5 segundos. 8 menos 2 serían 6 metros partido por segundo y 10 menos 5 son 5 segundos. 6 partido por 5 es 1.2 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, mi aceleración es mucho más amplia de 1.2 comparado con recién el 0.4 y es notorio. Está mucho más elevado con una pendiente aún más grande. La inclinación es mayor, es más entre los 5 y los 10 segundos que entre los 0 y los 5. Entonces, los cálculos igual tampoco me lo mienten y me van ayudando a ver el problema del gráfico. Entonces, aumenta la aceleración. Acá, entre el C y el D, yo voy a suponer que es 0 la respuesta. Voy a comprobarlo. Entonces voy a calcular la aceleración entre el punto D y el punto C. O lo puedo anotar ahí entre C y D. ¿Ya? Entonces vamos a calcular como la velocidad en el punto D menos la velocidad en el punto C partido por el tiempo en el punto D menos el tiempo en el punto C. Eso quiere decir que la velocidad en el punto D son 8 metros partidos por segundo, menos la velocidad en el punto C son 8 metros partidos por segundo. Los tiempos. El tiempo D son 15 segundos y el tiempo C son 10 segundos. 8 menos 8 serían 0. 0 metros partidos por segundo. Y 10 menos 15 son 5 segundos. 0 partido por 5, 0. 0 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, obviamente, una aceleración constante, una aceleración nula de 0, eso quiere decir que la velocidad no cambia. Listo, mi ejercicio está ahí, hasta el punto D. Y por último, el análisis de la aceleración entre el D y el E va a ser lo mismo que la velocidad en el punto E menos la velocidad en el punto D partido por el tiempo en el punto E y menos el tiempo en el punto D. Velocidad en el punto E es 0 metros partido por segundo. La velocidad en el punto D son 8 metros por segundo. El tiempo en el punto C son 25 segundos. Y en el tiempo en el punto D son 15, menos 15. Hago la resta. 0 menos 8 son menos 8 metros por segundo. Dividido por 25 menos 15 son 10 segundos. Menos 8 partido por 10, eso es 0,8. Negativo 0,8 metros partidos por segundos al cuadrado. Eso quiere decir que hay una aceleración negativa, por lo tanto la velocidad empezó a disminuir. Empezó a ir más lento en este caso en el gráfico. Entonces ahí tenemos otro ejercicio, un par de minutos para que lo copien y de ahí continuamos. Si recuerden, si tienen dudas van preguntando, jóvenes.
Le hago una consulta que llegué medio atrasado a la clase por la conectividad. Diga. El trabajo que usted había entregado Sí, en el ejercicio 4, sí. ese de taxi, ¿falta algún dato o de algún tipo así como de grado en el hacia el suroeste o que no sé cómo sacarlo? Veamos, déjame la guía. El ejercicio 4. Creo que no debe soltar ninguno. Ah, cuando habla sureste, suroeste, habla de 45 grados. Automáticamente uno lo asimila que está a la Ah, mitad. de 45 entonces. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Ok, chicos, continuemos con la explicación obviamente de este gráfico. Ya tenemos la velocidad, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración y creo que el aspecto más importante ahora es ver la distancia total recorrida. Entonces vamos a borrar acá, vamos a hacer uno nuevo, no un nuevo ejercicio, vamos a trabajar con el mismo. Entonces sigue siendo gráfico velocidad versus tiempo, no ha cambiado. Por lo tanto, percatarse de lo siguiente, chicos. Velocidad, tiempo, sigue siendo el mismo gráfico ya. La pendiente dijimos que iba a ser la aceleración. Pero nosotros podemos determinar acá lo que se llama el área bajo la curva. El área bajo la curva me va a indicar la distancia total. El área bajo la curva es todo lo que esté debajo de este caso de nuestro dibujo, en este caso que tenemos acá. Por ejemplo, ahí tenemos un área, que lo vamos a pintar en verde. Tenemos otra área en este sector que la vamos a pintar en gris, que es la segunda figura, el segundo lapso. Entonces ahí tengo una nueva área. Vamos a pintarlo con un gris más pálido, ya para que se note más la división. Entonces ahí tenemos una nueva área. Ahí. Lo vamos a dejar ahí pintadito. Y también tenemos otra área. En este caso lo vamos a pintar en azul. Y un área que lo vamos a pintar en rojo. Entonces, lo que recorre en este caso la partícula en este gráfico es el área bajo la curva. Entonces, lo ideal es aprendernos o manejar algunas áreas. Las más comunes son los triángulos y los rectángulos, nada más que eso. No es necesario aprenderle un rombo, un romboide u otra. Entonces, por ejemplo, acá, yo si quiero calcular la distancia entre los 0 y los 15 segundos, y los 5 segundos, disculpen, voy a determinar el área del triángulo. Y el área del triángulo es la base por la altura. Vamos a cambiar el color porque está muy chillón el verde. Entonces voy a escribirlo con negro mejor ahí para que se note. Entonces la distancia entre los 0 y los 5 segundos, entre 0 y 5, va a ser igual al área. Y ese área es de un triángulo. Y el triángulo se calcula como base por altura partido por 2. Por si alguno se olvidó del área del triángulo, se calcula de esa forma. Entonces en este caso, la base es lo que está acá y la altura es lo que está hacia acá arriba. La base mide 5, la altura mide 2, partido por 2. 5 por 2 son 10, partido por 2 son 5. O sea, en los 5 primeros segundos se recorren 5 metros. La distancia total recorrida es de 5 metros. En la distancia que uno recorre entre los 5 y los 10 segundos, tenemos dos figuras geométricas. Tenemos un triángulo y tenemos un cuadrado. Por lo tanto, lo vamos a llamar 1 y 2, ya porque están separados. Por lo tanto, vamos a calcular el área 1 más el área 2. El área 1 en este ejercicio es un triángulo, por lo tanto vamos a ver la base. La base, esta es la base, equivale a 5 por
La altura, eso es la altura. La altura equivale a 6, porque del 2 al 8 faltan 6. Partido por el tiempo que es 2. 5 por 6 son 30, partido por 2 son 15. Hasta el momento tenemos 15. ¿Ya? Entonces, más. Nos dan 15 metros ahí recorrido. Más. El área 2. En este caso, esta área es un rectángulo. Y el área del rectángulo es lado por lado. Un lado mide entre el 5 y el 10, son 5. Y el otro lado mide 2. Porque la altura sería 2. 5 por 2 serían 10. 15 más 10 sería un total de 25 metros. Eso quiere decir que entre los 5 y los 10 segundos se avanza completamente 25 metros. Tercera distancia. La distancia entre los 10 y los 15 segundos. Veo que es un rectángulo, por lo tanto es lado por lado. Un lado mide 5 y el otro lado mide 8. 5 por 8, 40 metros. O sea, se avanza 40 metros entre los 10 y los 15 segundos. Última figura, un triángulo entre los 15 y los 25. 15 y los 25. Por lo tanto, el área del triángulo es base por altura partido por 2. Tenemos una altura, tenemos una base. La base vale 10. La altura vale 8, equivale a 8. Y lo dividimos por 2. 10 por 8 son 80, partido por 2 son 40. 40 metros. O sea, en el último lapso también avanzamos 40 metros. Eso quiere decir que en esta primera parte, entre los 0 y los 5 segundos, avanzamos 5 metros. Entre los 5 y los 10 avanzamos 25. Entre los 10 y los 15 avanzamos 40 metros. Y entre los 15 y los 25 segundos avanzamos 40 metros también. Por lo tanto, la distancia total recorrida es la suma de todos los movimientos. Avancé 5 metros, avancé los 25 metros, avancé los 40 metros y avancé los últimos 40 metros, dando un total de 110 metros que se movió o se desplazó o recorrió totalmente esa partícula en este ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra pregunta, nuestro ejercicio propiamente tal, ya resuelto como distancia. Entonces vamos a dejar un tiempo para que copien bien el ejercicio y les vamos a dar el tiempo para que puedan ir terminando la guía el día de hoy. Y con eso vamos a quedar con materia de la explicación de la clase de hoy. El próximo jueves vamos a ver otro tipo de movimiento, que es el movimiento de caída libre y el movimiento de lanzamiento vertical, ya que son otros movimientos muy parecidos a lo que es, mejor hecho, que va en la línea del movimiento acelerado. Entonces vamos a dejar el lapso para que terminen de copiarlo y vamos a dejar la grabación hasta acá para que puedan ir terminando la guía, entre otras cosas que tienen que entregar hoy día.